Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Laura Adame Beltrán, tengo 22 años, soy de Moniquirá, Boyacá, pero llevo 3 años viviendo en Bogotá. Trabajo en una empresa de tecnología en el área de desarrollo de proyectos. Me gusta ir al cine, hacer deporte y jugar voleibol. También me gusta el aprender y adquirir nuevos conocimientos día a día. Estoy matriculada en el CEAD José Acevedo y Gómez en la ciudad de Bogotá. La estructura y temática del curso de algoritmos consta de una actividad de reconocimiento, de una unidad 1, introducción a la programación, que es la presentación de un taller, también de la introducción a la programación de computadoras, que consiste en desarrollar una evaluación, el lenguaje de programación, que tenemos que entregar un taller y presentar una evaluación. Y por último tenemos la actividad final, que equivale al 25% de la nota final, en la cual tenemos que presentar un taller. La evolución histórica de los lenguajes de programación. Iniciamos con Charles Babbage, que fue quien diseñó la primera máquina programable. También tenemos a Ada Lovelace, que creó el primer algoritmo para la máquina de Babbage y fue un algoritmo teórico desarrollado entre los años 1842 y 1843. Grace Murray Hopper creó el primer compilador en 1951 y fue quien popularizó la idea de crear lenguajes independientes de la máquina. También tenemos los lenguajes padres, entre ellos está Fortran, que fue desarrollado en 1957. También tenemos a Algol, que influenció en el diseño de lenguajes posteriores. Lisp, que se utiliza en el desarrollo de inteligencia artificial. COBOL, que se utiliza en programas de bancos y fue altamente influenciado por Grace Murray Hopper. También tenemos a Simula, que fue diseñado como un superconjunto de Algol y fue el primer lenguaje diseñado para apoyar la programación orientada a objetos e incluyó el concepto de clases. Y por último tenemos a CPL, que fue desarrollado en 1963. En la década de los años 70 tenemos a Pascal, que fue desarrollado en 1970, a C, que fue en principio un lenguaje de programación de sistemas, a Prolog, que fue el primer lenguaje de programación lógica, a ML, que es el pionero en los lenguajes funcionales de programación con tipado estático. También tenemos a Etchen y por último tenemos a SQL, que inicialmente era solo un lenguaje de consulta y posteriormente fue ampliado con construcciones de programación. Es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales. En la década de los años 80, en esta década se mejoran y combinan los paradigmas inventados en las décadas anteriores. En esta década tenemos al lenguaje C++, que combina la programación orientada a objetos y la programación de sistemas. También tenemos a Magla, que es utilizado en entornos matemáticos, a Eiffel, que añade diseños por contrato, a Erlang, que es un lenguaje orientado a la concurrencia, y por último tenemos a Perl, desarrollado en 1987. En la década de los años 90, que fue una época de mucha recombinación y maduración de ideas o lenguajes y comenzó la difusión de lenguajes funcionales, tenemos a Haskell, desarrollado en 1990, a Python, que es un lenguaje de programación multiparadigma. También tenemos a Ruby, que combina una sintaxis inspirada en Python y Perl con características de programación orientada a objetos. También tenemos a Closh, desarrollado en 1994, a Java, desarrollado en 1995 y que es un lenguaje multiplataforma.
También tenemos a JavaScript, desarrollado en 1995, y PHP, desarrollado en 1995. En la actualidad, hay una mezcla de paradigmas, metaprogramación y programación distribuida. Entre esos tenemos a C#, desarrollado en el año 2000, donde su sintaxis deriva de C y C++, y utiliza el modelo de objetos de plataforma .NET. También tenemos a Groovy, que es un lenguaje de programación orientado a objetos implementado sobre la plataforma Java. También a Scala, desarrollado en el 2003, que también fue implementado sobre la plataforma Java. Tenemos a Go, desarrollado en el 2009 por Google, a Dart, que también fue desarrollado por Google. Y por último tenemos a Swift en el año 2014. Las diferencias entre lenguajes de programación. Tenemos que una de las principales diferencias de los lenguajes de programación es que tienen sintaxis diferentes. Tenemos a C#, que elimina muchos elementos añadidos por otros lenguajes y que facilitan su uso y comprensión. Es por ello que se dice que C# es autocontenido. C, que es apreciado por la eficiencia del código que produce y es el lenguaje de programación más popular para crear software de sistemas. Java, que la independencia de la plataforma significa que programas escritos en el lenguaje Java pueden ejecutarse igualmente en cualquier tipo de hardware. JavaScript, las referencias a objetos se comprueban en tiempo de ejecución, por lo tanto no se compila. No puede escribir automáticamente al disco duro y es un lenguaje utilizado al lado del cliente. Y por último tenemos a Ruby, que utiliza convenciones y puntuación simple para nombrar y determinar el alcance de las variables. Las tendencias en la programación de computadoras. Tenemos una tendencia que ha tenido mayor acogida, que es el Internet de las cosas, en donde cada aparato electrónico por medio de un chip y un software se diseña, pueden realizar tareas específicas y se conectan al Internet o a un smartphone, en donde se les puede dar instrucciones y órdenes a estos. Uno de los lenguajes utilizados para esto es JavaScript, junto con su base de datos no relacional Node.js, una opción muy interesante para programar el Internet of Things, dirigido a eventos asíncronos, modelo de input-output, no bloqueantes, escalable, ligero, con buen rendimiento. También es posible realizar proyectos de Internet de las cosas con el hardware Raspberry Pi, una placa base, un mini ordenador y en la que los proyectos de input-output se programan en lenguaje Python. Otros lenguajes utilizados en el Internet de las cosas es C, también tenemos al C++, a Java, a Go, que es desarrollado por Google, y a Rust, que es desarrollado por Mozilla. También tenemos en algunas tendencias las bases de datos no SQL o no relacional, que es porque estas disponen de una mayor escalabilidad hacia arriba y hacia abajo, donde su rendimiento es mayor cuando la carga de datos aumenta o disminuye a gran velocidad. También tenemos los Web Components, que son un conjunto de estándares que nos permiten crear y utilizar elementos HTML personalizados. Podemos también encapsular todo en componentes. El código es más fácil de mantener, ya que los componentes están hechos para ser reutilizables. Y por último también tenemos entre las tendencias la inteligencia artificial, que la utilizan para el estudio del personal, el aumento de la eficiencia en los servicios, las prácticas antifraude o los métodos de aprendizaje. Los lenguajes Lisp, Prolog y OPS5 fueron diseñados específicamente para realizar programas dotados de inteligencia artificial. Las buenas prácticas de programación. Estas buenas prácticas nos permiten escribir un código legible y limpio
el cual es de fácil lectura y facilita la reutilización del código y su mantenimiento. Una buena práctica es escribir tus programas lo más simple y directo posible. También todo programa debe ser previamente comentado, explicando el propósito, funcionamiento completo y el resultado esperado. También debemos evitar la repetición de código y debemos utilizar nombres descriptivos. También usar correctamente los modificadores de acceso y seguir patrones de diseño. También debemos conocer bien nuestro entorno de desarrollo, los IDE, y tener en cuenta el rendimiento. Las últimas versiones de C# tenemos que en el año 2012 el lenguaje comenzó una etapa de estabilización de características nuevas, de características a nivel de framework y las funcionalidades de los métodos asíncronos que incorporaba en el lenguaje de instrucciones el manejar multihilos de una forma más sencilla donde utilizan y maximizan el consumo de los procesadores. También se implementó el Caller into Attributes, que ayuda a que el lenguaje sea autodescriptivo. En el año 2015 salió la versión 6.0, donde optimizaron el funcionamiento de las características y volvieron más fácil a C# de lo que era antes. Entre esas optimizaciones estuvo en que el compilador como un servicio, la importación de los miembros de tipo estático al espacio de nombres, los filtros de sección, el await en cache y también en bloques finales y las cadenas de interpolación, entre otros. Gracias por su atención prestada y les deseo un buen día.